indulte y que le ganen. Yo escucho ese mensaje y no lo puedo creer. Un presidente que tomara la decisión de indultar a Cristina, condenada por corrupción, cometería un delito. ¿Por qué? O sea, si alguien la indultara a Cristina considerando la Constitución, ¿vos crees que cometería un delito? Por estas dos convenciones y las obligaciones precisamente que claramente establece en cabeza de los gobernantes, de los presidentes. Y hay gente que se sorprende, ¿no? Una cosa insólita. Pero no solo por ser la primera presidente condenada por corrupta y ahora en uso de una tobillera electrónica, sino porque lo que hizo es aceptar el fallo de la Corte, punto. Acabamos de dar una lección de republicanismo, ¿no? Una mujer que fue 2 veces presidente de la nación, quedó condenada por corrupción, es el primer gobierno que le da rienda libre a la justicia. ¿Usted quiere decir que hay otros gobiernos que sí interfinieron en la justicia? Sí, obviamente. No han dejado trabajar en paz a los jueces. ¿Qué semanita, amigos? El funcionamiento de la República. Qué frase, ¿no? ¿Cómo suena? Dígase la independencia del Poder Judicial con respecto al poder político, tiene efectos reveladores. Primero, que la gran mayoría de la sociedad lo validó. Aunque desde una líder política de la magnitud de Cristina Kirchner haya bajado durante años un mensaje permanente contra la Corte Suprema, en la calle no enraizó la deslegitimación sistemática de ese poder, que buscó instalar de diversas maneras el kirchnerismo como estrategia política para cubrir las responsabilidades de su jefa, las responsabilidades judiciales, y de hecho, Cristina está presa. Encima, en estas horas, el máximo tribunal dio otra prueba de independencia, negándole un recurso de queja a abogados del Grupo Macri en la causa del Correo por un acuerdo bajo sospechas que está investigado, por desfavorecer notoriamente al Estado, un acuerdo que se alcanzó durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri. En tanto, el presidente Milei, que también carga con su propia investigación judicial en el caso Libra, se jactó de ser el primer presidente que no interfiere en la justicia y elogió el funcionamiento de la República. Me parece que acabamos de dar una lección de republicanismo, ¿no? Donde es un evento extremadamente importante, muestra la salud de la República porque una mujer que fue 2 veces presidente de la nación, que fue vicepresidente, quedó condenada por corrupción. Además, eso ocurre en este gobierno y yo creo que eso efectivamente ha ocurrido porque es el primer gobierno que le da rienda libre a la justicia. ¿Usted quiere decir que hay otros gobiernos que sí interfinieron en la justicia? Sí, obviamente. No han dejado trabajar en paz a los jueces. Bueno, no era común que el presidente Milei hablara de la República en estos términos. Eso es interesante en el discurso. Porque de hecho el presidente solía mofarse de los ñoños republicanos. Y salió a hacer un discurso de neto corte republicano el presidente ayer. Primera lectura, creo que leyó o está leyendo otro escenario donde se acomoda ante un electorado que, en el caso del electorado de Milei, el 90 y pico %, creo que era el 99%, está de acuerdo con el fallo. Pero a nivel social tenés 70% de la gente que considera que Cristina es culpable. En esa misma entrevista le preguntó Esteban Trebuch a Milei sobre la posibilidad de indultar a Cristina, cosa que él consideró una aberración. Y recordemos el pedido dirigido hacia Milei, que la indulte a Cristina, había salido del diputado José Glinsky de esta manera. Yo lo que digo, no sé si no se lo pido, lo que digo es que si efectivamente ellos, como dejaron trascender sus funcionarios en off, a todos los periodistas, a los interlocutores políticos, que es que preferían a Cristina en la cancha para competir, para ganarle en las urnas, con los votos, que la indulte y que le ganen. Esa es la realidad. No es que yo le pido como representante de mi espacio político. Sí, lo puse sobre la mesa, por supuesto, a mis compañeros, sobre todo en la Cámara de Diputados. Bueno, la locura es total, ¿no? Es total la locura en este sentido. Yo escucho ese mensaje y no lo puedo creer, ese pedido, no lo puedo creer. En estas horas, la diputada del PRO, Silvana Giudice, presentó un proyecto de ley para impedir indultos en caso de corrupción. Se podría decir que sería una ley redundante,
¿no? Porque la Constitución en su artículo 36 expresamente aclara que los delitos dolosos contra el Estado atentan contra la democracia y que los atentados al orden democrático están excluidos de la posibilidad de un indulto. Pero claro, en Argentina termina como a veces prevaleciendo la sensación de que lo evidente no lo es, entonces tenés que hacer una ley para blindar la Constitución, ¿no? Como la intangibilidad de los depósitos. Vos decís que sí, no lo pueden tocar a los depósitos, pero tenés que hacerla, ¿me entendés? Esa sensación donde vos decís lo evidente. Bueno, además, como ya dijo en este programa el constitucionalista Daniel Sapsay, un presidente que tomara la decisión de indultar a Cristina, condenada por corrupción, cometería un delito. ¿Por qué? El indulto es una institución absolutamente excepcional de origen monárquico y acá se topa con otro problema. La Argentina es signataria de las dos convenciones contra la corrupción, la interamericana y la internacional, y en ellas claramente se obliga al gobernante a hacer todo lo necesario para que se cumplan las sentencias en casos de corrupción junto a otros. Por lo tanto, sería una responsabilidad enorme para quien lo hiciera porque estaría incurriendo en delitos. Ajá, o sea, si alguien la indultara a Cristina considerando la Constitución, ¿vos crees que cometería un delito? Por esas dos convenciones y las obligaciones precisamente que claramente establece en cabeza de los gobernantes, de los presidentes. Y esto nosotros lo hablamos hace una semana, pero me entienden que hay que volver a hablarlo porque hay como una falta de comprensión de que no se puede, que un indulto en este caso no es procedente. Más allá de la discusión por un perdón presidencial, la detención de Cristina Kirchner abrió un escenario sin antecedentes. La Corte actuando de corte, y hay gente que se sorprende, ¿no? Una cosa insólita, pero no solo por ser la primera presidente condenada por corrupta, y ahora en uso de una tobillera electrónica, sino porque la situación plantea derivaciones muy interesantes. Por un lado, el peronismo en general no avaló la avanzada del kirchnerismo contra la Corte, considerar esto un golpe institucional, una deriva antidemocrática de la Argentina. No se encolumnó de ninguna manera bajo esa perspectiva de las instituciones como ella hubiera querido, sino que también hay un sector importante del peronismo que lo que hizo es aceptar el fallo de la Corte, punto. Por otro lado, todo esto que pasó puso en veremos las estrategias de cara a las elecciones en todos los espacios. En el peronismo bonaerense, fíjense que no apagó, algunos creían que esto iba a encolumnar a todos con Cristina, que iba a apagar la interna. No, se avivó la interna, la hoguera de la interna, entre la cámpora, que es Cristina, y Kicillof. Esto se siente especialmente en la resistencia que genera su hijo Máximo en las huestes del gobernador. Pocos quieren que sea el que encabece las listas en lugar de Cristina. La cámpora obviamente sí. Al mismo tiempo, todo lo que está pasando obliga al gobierno a no descansar en la pelea directa con Cristina, que es lo que un poco era el plan. Entonces tiene que evaluar el impacto de su influencia o reacomodarse, mejor dicho, ahora que ella está presa. El presidente, fíjense esto, afirmó ayer que la movilización a Plaza de Mayo le pareció un partido homenaje. Yo la marcha de ayer, ¿sabés cómo la vi? Yo dije como ayer... un partido homenaje. ¿Cómo? Como un partido homenaje. Como que alguien se retira, digamos. Claro, cuando se retira un jugador de fútbol, ¿viste? Que le hacen un partido homenaje. Sí. Bueno, lo vi así. Sí. Esto que parece casi una declaración inocente, tiene el filo de una espada. A ver, estas declaraciones que vinieron con otras declaraciones muy duras contra Macri, contra Mauricio Macri, dejaron en evidencia el objetivo político de Milei, que es ser el líder que supere a ambos protagonistas de la grieta. Pero también fue la forma de contrarrestar la movilización vistiéndola de pasado, ¿no? Vistiéndola de pasado. Y casi con una respuesta futbolera donde no habló con el tono ese institucional con el que habló, por ejemplo, de la Corte, de la República. Lo llevó a otro terreno, ¿no? Políticamente para mí tuvo el filo de una espada esa frase.
También fue un recurso porque la movilización fue importante, ¿no? Pero también era una movilización de aparato prácticamente. Se notaba un montón eso, que dentro del peronismo decían, se nota mucho, chicos, que esto fue aparato. Bueno, pero el gobierno sabe que sí hay un partido más fuerte, que no es de fútbol, que es de la economía, que es el verdadero sostén de la gobernabilidad de la administración, que por lo menos hasta diciembre va a seguir sufriendo la escasa cantidad de bancas en el Parlamento. Y no es casualidad que la primera convocatoria al Consejo de Mayo, ¿no?, que es una mesa donde va a tener que dialogar el gobierno con otros espacios políticos, primero que se dé esa convocatoria, pero segundo, que tenga como foco la reforma laboral, que seguro vamos a hablar de eso con Gustavo en parte, no de esto directamente, pero de lo que voy a hablar ahora sí, porque una modernización de las normas de contratación es lo único probablemente que puede contrarrestar más rápido los efectos de la transición económica hacia un nuevo modelo, que en el medio, como reveló el índice del INDEC en cuanto al desempleo, arrojó una suba a 7,9%, afectando a 1.800.000 personas. Pero presten atención, en el conurbano, donde se va a dar la gran batalla electoral, el número es peor, es de 9,7%. A buen entendedor, pocas palabras y pocos números también.